Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este Mentiras Verdaderas de día viernes. Ya estamos con Cristian Contreras, más conocido como Dr. File. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Cristian? Julita, queridos amigos y amigas, este nuevo año ha comenzado con una fuerte ola de calor en nuestro país, que ha llevado las temperaturas a bordear los 40 grados Celsius. Y que no solamente ha detonado los primeros incendios, sino que también nos recuerda que Chile está padeciendo quizá la peor sequía de los últimos 50 años. Lamentablemente, el principal problema es que la ciudadanía, la mayor cantidad de ciudadanos, vive desinformada completamente del tema hídrico y también no valora el recurso que significa el agua. Por eso, hoy día nosotros vamos a poner aquí en la mesa, para que la gente esté informada, toda la situación medioambiental, en este sentido, vinculada al recurso hídrico, a la crisis del agua en el mundo y también en nuestro país. ¿Te parece si para comenzar a hablar de la crisis del agua en el mundo y en nuestro país, vemos la siguiente nota? Con el comienzo del nuevo año, llega a nuestro país el calor del verano. Las altas temperaturas obligan a las personas a mantenerse a salvo del sol y a hidratarse frecuentemente, en especial durante los últimos años, que en el mundo entero las temperaturas han alcanzado más de 40 grados Celsius. Este calor extremo ha puesto al descubierto una realidad trágica y preocupante. El agua dulce en la tierra se está acabando a una velocidad imposible de frenar. A fines de enero del 2018, el mundo se enteró de una noticia que presagia nuestro futuro. La ciudad de Cabo, en Sudáfrica, se acercaba a su día cero, el día en que se quedaría sin agua potable porque el suministro se estaba quedando completamente seco. Pareciera que los seres humanos han dado por sentado este recurso natural, pensando que siempre existirá y que siempre tendrán acceso a explotarlo. Esto se refleja en el mal uso del agua que existe actualmente, tanto de forma doméstica como en el ámbito industrial y la agricultura. El mayor problema que presenta la creciente escasez del recurso es que el ser humano solo sobreviviría 3 días sin agua y no ha encontrado una forma de desalinizarla exitosamente o de crearla desde cero. Y esto podría significar que el agua se convierta en el recurso más preciado sobre la Tierra. Según un estudio realizado en 2015 por el Instituto de Recursos Mundiales, Chile será uno de los países más afectados en el mundo por el estrés hídrico en 2040, debido al consumo promedio de agua en el país. ¿Sabemos realmente cuál es el valor del agua? ¿Cuáles son las causas de la crisis del agua potable alrededor del mundo? ¿Cuándo llegará el día cero para la Tierra? Hoy, Dr. File dará las respuestas a estas preguntas antes de que se nos escurra el tiempo como agua entre los dedos. ¿Qué tan grave es hoy por hoy la crisis del agua? Es muy delicada, Julia, y también uno tiene que poner primero los antecedentes iniciales sobre la mesa de la situación hídrica mundial. Recordemos que el 75% de la superficie del planeta está cubierta de agua. De ese 75% equivale a 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua. De ese total, el 97% es agua salada y solo el 3% es agua dulce, es decir, alrededor de 42 millones de kilómetros cúbicos de agua. Ahora bien, esa es la situación del agua.
Lo que sucede es que el agua potable, el agua dulce, no llega a la mayor cantidad de personas en la Tierra, sino que hoy día están padeciendo un estrés hídrico, ese es el término más técnico, al menos 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. Y, ojo, de los 7.000 millones de personas, y 3.000 millones de personas tienen acceso a agua, pero agua no purificada, agua realmente muchas veces contaminada, pero que la toma igualmente. Por lo tanto, la situación inicial es esa. Lamentablemente, el problema es que claro, hoy día son 1.100, pero de aquí a 6 años más, en el 2025, se estima que al menos 1.900 millones de personas van a padecer un crítico estrés hídrico. Y si la temperatura del planeta, como sigue subiendo, se proyecta hasta el año 2050, se dice, según el Foro del Agua Mundial, que al menos aquel año 7.000 millones de personas va a padecer también de escasez de agua. Estos son los datos iniciales, queridos amigos. ¿Por qué? También hay muchos muertos vinculados al agua. Se dice también, y uno siempre tiene que recordar una cosa, que los números que uno pone sobre la mesa son cifras estimativas, porque le guste o no le guste a los matemáticos, el lenguaje matemático no define correctamente la realidad, pero da un marco de referencias. Se dice que hoy día alrededor de 3,5 millones de personas muere por alguna enfermedad vinculada al agua. 3,5 millones de personas. Es decir, eso equivale por lo menos a 7 personas cada minuto que muere, ya sea por disentería, por diarrea, por cólera, por hepatitis, por gastroenteritis, incluso la malaria que se transmite por vectores, por estos insectos. Bueno, cuando hay sequía, se extiende incluso mucho más. Por lo tanto, esa es la realidad para partir, Julia. La verdad que todo esto, estas cifras que muestran la crisis del agua mundial, otro detalle clave también, la están padeciendo sobre todo los países en vías de desarrollo, no los países desarrollados, muy por el contrario, es decir, países africanos y también de nuestro continente, y por cierto también allá de la India, del sudeste asiático, Myanmar y otros tantos, son los países que más están padeciendo este estrés hídrico, la falta de recursos y también las millones de muertes anuales. Es un panorama bastante desalentador, querido Cristian, si además se tiene en cuenta que el problema en una década, podría ser en 15 años, la mitad de la población mundial va a vivir en zonas donde el agua no alcance para todos. ¿Qué otros problemas acarrea esta crisis del agua o el estrés hídrico, como se le conoce? Mira, hablemos de los animales para, al menos en este punto. Uno no tiene que olvidar la situación de la sexta extinción de vida. Bueno, parte de la sexta extinción de vida que se está viviendo, producto del cambio climático generado por la actividad humana, que siempre hay que acentuar, la están padeciendo los animales vinculados fuertemente al agua. Bueno, todos estamos vinculados al agua, pero particularmente se están muriendo cientos de miles, más bien dicho, millones de vacas en el mundo entero. Los cocodrilos en África están padeciendo sequía porque se están secando los mismos ríos. Los hipopótamos, Julita y queridos amigos, otros que están padeciendo y que están llevando a observar y a medir comportamientos muy inusuales. Los hipopótamos son bastante, despiadados cuando se enojan, pero se han visto atacando a elefantes, los hipopótamos, para pelear el agua. Los mismos elefantes también padeciendo toda esta situación. Aquí estamos viendo algunas de las imágenes que siempre, muchas veces hablan por sí solas. Mira, en Australia,
a mediados del año 2000, del año pasado, al menos se sacrificaron prácticamente en pocos días 650.000 reses, vacas, producto de que no tenían cómo darle agua. La sequía en Australia, gigantesca también. Ahora, dato relevante, porque mientras en algunos lugares se padece sequía, en otros lugares hay inundaciones, aumento de ríos que se han llevado a familias enteras y, por cierto, de paso, muchísimas muertes. Por lo tanto, todos estos animales que estamos viendo son también víctimas de la situación medioambiental que se está viviendo referente, bueno, a esta crisis del agua. Otros animales que tienen, mira, todos los anfibios. Mira, el año pasado, digamos, el recuento del aumento del calor, de la temperatura global del planeta del año pasado es 0,86 global. Eso es lo que ha subido respecto de la era preindustrial solo el año pasado. Si se llega a los 2 grados va a ser una catástrofe, pero eso es lo que se va hasta este minuto. Bueno, por cada centésima, por cada décima de grado que sube, se extinguen muchísimos anfibios. Me refiero a ranitas, sapos y otros animales como renacuajos también. Desaparecen, por lo tanto se están extinguiendo mucho. Y por cierto, algo gravísimo, pero después de lo que usted tiene que decir, Julia. Así es, porque quiero que también nos adentremos en las tierras cultivables, cómo sufren durante la sequía. Ya estamos de regreso para conversar con Dr. File acerca de la escasez del agua en el mundo y los motivos que la ocasionan. Hablábamos de lo que sucede con los animales, pero ¿qué pasa con las tierras cultivables, con la agricultura, finalmente, que es lo que nos alimenta? Por supuesto, mira, hay muchísima sequía en diferentes partes del mundo y como lo habíamos mencionado, la crisis del agua significa que en algunas partes va a haber exceso de agua, pero también regiones extensas se van a estar secando. Y esto repercute directamente en la agricultura. Recordar cosas gravísimas hoy día. Por ejemplo, el lago Popó en Bolivia está prácticamente seco. Se acabó el agua en ese gigantesco lago ahí en Bolivia y repercutiendo en todo lo que significa la agricultura. El mar de Aral también, que está ubicado en Kazajstán, que es quizá fue más bien dicho la principal fuente de agua de toda esa región, completamente seco. El río Colorado en los Estados Unidos también está secándose gravemente. Y por cierto, el lago Chad, que está en África y que es un lago clave, más bien dicho, fue un lago clave porque está justo en la frontera entre Chad, Nigeria y, por cierto, Camerún, completamente ya seco. Estas fuentes de agua, que bueno, supuestamente se iban a gozar durante mucho tiempo, está repercutiendo en que la agricultura está cayéndose en todas esas regiones y no es la única lugar, Julia. Pero, por ejemplo, Argentina también está padeciendo, según los mismos estudios, incluso la declaración del presidente Macri, la peor sequía igual que Chile en los últimos 50 años. El impacto en la economía, al menos el año pasado, es que se dejó de percibir por exportaciones en Argentina 8.000 millones de dólares. Por eso las magnitudes son bastante relativas. Lo cierto es que hay una devastación en muchos campos cultivables, como vamos a ir viendo, Julia. Y muchas tierras se están viendo desoladas, se está perdiendo la vida. Y uno tiene que decirlo, al menos cada cuenca de río, cada lugar es especial. No es que se pueda determinar con exactitud toda la realidad, sino que uno tiene que ir estudiando o al menos observando región por región. Claro. Esa es la situación. Ahora también, dentro de este panorama, Julita, hay muchas capitales mundiales
que están también padeciendo la sequía. Prácticamente la ausencia total de agua. Lo vimos con Ciudad del Cabo, con este famoso día cero, que las imágenes que nos llegaban eran realmente dramáticas, doctor File. Eso fue el año pasado. Exacto. Cuando se llegó al día cero. Día que no salía ni una gota de agua a partir de las llaves ni de las cañerías. Y es una realidad que se está repitiendo en muchas otras capitales mundiales o ciudades muy importantes que están padeciendo un estrés hídrico y también desabastecimiento importantísimo. Quiero, doctor File, que me nombre las ciudades, por supuesto, y nos cuente qué ciudades estarían corriendo este riesgo, pero antes, otra de las consecuencias de la crisis del agua son las enfermedades. Por supuesto que sí. Como lo señalábamos, Julita, es decir, todo esto, el desabastecimiento, las sequías de estos lagos, las capitales que están perdiendo agua, vienen acompañadas de enfermedades vinculadas al agua. Decir lo siguiente, que claro, te falta agua o muchas veces el agua que se consume no está saneada. A mí me tocó ver, siempre lo recuerdo, pero yo vi con mis propios ojos en la India, hace años atrás. Claro, en Bombay, un río negro, un estero negro, con los niñitos jugando al lado del estero, y cuando tenían sed, sacaban agua en un pequeño vasito, agua negra, Julita, y se la tomaban, pues. Muchos morían porque, otros no morían porque han desarrollado anticuerpos, pero hay muchísima gente que está viviendo con agua no purificada, con agua no potable y que la beben igualmente, sobre todo en los países en vías de desarrollo del tercer mundo, en nuestras regiones, Julia. Esto también implica no solamente enfermedades como las mencionábamos, diarrea, disentería, cólera, etcétera, sino que también conflicto social. Si todo esto sigue aumentando, a mayor temperatura, mayor sequía, mayor pobreza, mayor conflicto social por el ser humano, porque todo el cambio climático que hoy día lo estamos viviendo, todo este escenario es debido a la acción humana. Ahora bien, otras ciudades importantísimas que están padeciendo, Sao Paulo en Brasil. Sao Paulo tiene como 25 millones, ya no sé cuántos tendrá ahora, pero como 25 millones de personas. Gigantesca, realmente gigantesca. Bueno, es una de las ciudades capitales mundiales en ese sentido, o sea, como grandes ciudades, no es que sea capital de Brasil, no, por supuesto, que están definitivamente con un suministro exiguo de agua potable. También Bangalore en India, donde me tocó estar también. Claro, la gente igual toma agua, pero no toma agua potable 100%, toma lo que haya nomás. Enhorabuena cuando llueve, pero escasez hídrica y suministro. También Beijing, la capital de China, con problemas de suministro de agua. El Cairo en Egipto, pensemos que en el Cairo, mira, está el río Nilo, pasa el río Nilo por ahí, que es Egipto es el don del río Nilo, pero llueve ahí una vez cada 10, 15 años. El año 2000, cuando me tocó estar, hice una investigación allá en Egipto y estaban las pirámides, me tocó afortunadamente ver llover sobre las pirámides. ¿En serio? Así es. Un espectáculo. Y bueno, mágicamente, claro, es una bendición en el desierto el agua, pero también con problemas. Yakarta en Indonesia, otra ciudad con problemas de suministro de agua. Otra ciudad en Moscú también. Estambul en Turquía, la Ciudad de México también con 25 millones de personas, también con problemas en el suministro de agua. Londres, Inglaterra, al mismo tiempo, Tokio, Miami y por cierto, si todo esto sigue así, Santiago también se va a ver con muchos problemas de agua en el suministro si las proyecciones de abastecimiento siguen así. Recordemos estas cosas, Julita, porque son ciudades que consumen al mismo tiempo mucha agua. Y uno tiene que recordar algunos datos que
nuestro querido equipo de producción nos manda. Mire, comerse una hamburguesa equivale a un costo de 2.800 litros de agua por una hamburguesa. Una jarra de café, la producción me refiero, que el árbol, que crezca, que toda la cosa, 840 litros de agua. El papel, 167 litros de agua, mira. Es que yo creo, doctor Fall, que tenemos poca noción de cuánta agua realmente usamos. Pensamos que utilizamos el agua al lavar la ropa, al lavar la loza, al bañarnos, lavar los dientes, pero todo producto manufacturado lleva un consumo de agua asociado. Y tú dijiste el gran problema, o al menos lo dejaste ahí, Julita. No se sabe. O sea, la gente no sabe. No tenemos conciencia. No se tiene conciencia y lo que es peor, al menos no los amigos y amigas que nos ven, que siempre están con nosotros, ustedes están bien informados, pero la mayoría de la población, sobre todo chilena, preocupémonos de nosotros, pero también equivale a todo el continente, está preocupado de, no sé, de bailar, de pasarla bien, de la ropa, de la cuestión, y vive desinformada y no valorando el recurso hídrico. Eso es lo que sucede. Ahora bien, la situación es problemática sobre todo debido a esto, debido a que se gasta indiscriminadamente agua. La ducha, por ejemplo, se pierden decenas de litros de agua cada vez que uno se ducha. Cuando uno lava los platos, es decir, hay un desperdicio de agua. No me acuerdo que la otra vez algunas personas decían, hace años, decían, no rieguen, no barran el piso con el agua. Y hasta el día de hoy uno ve regando para limpiar y sacar las hojas con agua. Entonces, ese es el principal problema, Julita. Vivimos en un país, en un continente y más allá también, con una ignorancia sobre el problema hídrico gigantesco. Y ese es el principal problema, Julita. Y para eso está nuestro programa, para poder instruirnos frente a una realidad que de no poner coto va a ser bastante catastrófica. Tú hablabas de, efectivamente, la poca conciencia que hay a la hora de gastar el recurso de agua potable. Pero claro, no es solo en la utilización diaria, como lo decíamos, lavarse los dientes, ducharse, sino también en la agricultura, que es cuánta agua consume lo que tomamos y lo que comemos, y también hasta en la misma ropa que utilizamos. Por supuesto, en todo. Entonces, la situación, por ejemplo, hablábamos un poquito de Argentina, padeciendo también. Muchos animales también están muriendo en Argentina. Recordar una cosa, que el problema de la crisis del agua en Chile, claro, en las regiones del sur, no, al contrario. Por ejemplo, la región de Araucanía está padeciendo al contrario, inundaciones, hay aluviones, pero la gran sequía está desde Arica, primera región del país, hasta la zona central e incluso llegando hasta Rancagua y toda la sexta región. Ese es sobre todo el lugar donde se está padeciendo. Ahora bien, en Argentina, así como decíamos que está más o menos en la misma situación de Chile, se están deshielando. Mira, es muy simbólico lo que le pasa al glaciar Perito Moreno, porque por ahí me imagino que hay algunas imágenes, porque el glaciar ese es símbolo del derretimiento de estos grandes recursos de agua. Aquí lo estamos viendo, ¿ya? Estos son grandes reservas de agua dulce que uno lo puede tomar, pero que se están derritiendo a la vista y paciencia de todos nosotros, y que particularmente estas son imágenes del año pasado que te reflejan la crisis, en este caso en Argentina, pero que es una crisis internacional. Y que es mucho antes de lo que los mismos científicos habían esperado, estos desprendimientos de este glacial Perito Moreno que se derritió en Argentina en marzo del 2018, corresponden estas imágenes. Y que claro, además se suman a que Argentina vivió más bien el año pasado la peor sequía en 50 años. Así es. Y que, mira, como te digo, es la situación que se está viviendo en nuestro continente, en nuestro cono sur. Ahora bien, si uno se traslada, por ejemplo, a China,
La situación en China es distinta. Es para que la gente aquí en casa se dé cuenta que en Chile se están viviendo inmensas inundaciones recientes. Son al menos la muerte de al menos muchísimas personas que son llevadas por ríos enteros. En China, al menos 400.000 evacuados durante las últimas semanas debido a las crecidas de ríos, debido a las lluvias muy intensas. Estas son las imágenes. Serios problemas en las telecomunicaciones, en las carreteras, colapsos de viviendas, pero por todos lados en China. Los diques están cayendo, carreteras, inundaciones y campos de cultivos completamente anegados en el gigante asiático. Y uno tiene que recordar que China, bueno, ya se va a transformar en un país tan poderoso de aquí a un par de años. Uno tiene que hacer la referencia al menos siempre a China y siempre hacer una referencia también a Estados Unidos como estas grandes potencias, pero lo que está ocurriendo en China, catástrofe, pero al contrario, no es sequía, sino que inundaciones. Ahora, doctor Feil, esta agua que produce estas inundaciones y que llega a derrumbar edificios completos como lo que estamos viendo en las imágenes, no es que se pueda utilizar tampoco para el consumo, para el regadío, la tierra no la absorbe. Tú lo dijiste, Julita, son devastaciones, es decir, es inundaciones. Es completamente la otra cara de la moneda de lo que se está viviendo en la zona central de Chile, en Australia y en otras partes. Es decir, devastación. Lo mismo que le está ocurriendo a otras partes, por ejemplo, en la India también, como lo vamos a ver. Pero si hacemos este juego de la cara y cruz. Cara y cruz, pasemos, por ejemplo, a lo que está viviendo en este minuto Australia. Y en Australia, claro, porque, bueno, muchos jóvenes aquí quieren irse a Australia, Nueva Zelanda. Australia, estas son las imágenes que nos han llegado por el satélite. ¿Eso es lo que queda del ganado? Mira, se calcula al menos durante el año pasado millones de sacrificios de animales por no tener agua que darle debido a la sequía que se está viviendo. Los ganados, por ejemplo, cuando yo te nombraba, en un par de días se tuvo que sacrificar a 650.000 vacas en la región de Nueva Gales del Sur. Así de simple. Incluso entre las cosas que se tuvo que hacer, se autorizó la caza del canguro. ¿En serio? Debido a la escasez de agua. Entonces, ¿cómo será la situación? Porque el canguro es primero un emblema de Australia. No se permite la caza, pero ahora se permitió la caza del canguro. Y si los antecedentes y los datos son los correctos, Australia está viviendo, mira, quizá la peor crisis de sequía de su historia, porque la peor había sido desde el año 1997, el año 2009, ese periodo, es decir, prácticamente 10 años, más de 10 años de sequía en Australia, había quedado como el más seco de la historia en ese continente. Se está calculando que lo que se está viviendo hoy día es ya la peor sequía de la historia en Australia. Se baten récords, Julita. Como se bate el récord de las temperaturas anuales, se van batiendo los récords de sequía. Además de esta sequía que es desoladora, que estamos viendo estas imágenes que realmente impactan, está el tema de las altas temperaturas. Hay ciudades en Australia que están sufriendo esta ola de calor que llega a los 49 grados Celsius de máxima. Lo máximo que han tenido en Australia en la historia es 51 y ya están con 49 grados, doctor Feil. Se están batiendo récord y cuando uno ve esto y ve cómo padecen nuestros hermanos, yo siempre le digo hermanos menores a los queridos animales, siempre yo digo, traten de descubrir algún animal de la Tierra, en Marte, en Júpiter menos, es decir, el humano se ha transformado en un ser muy despreciable de sí mismo, de la naturaleza, del entorno, y está preocupado de cabezas de pescado, menos nuestros amigos que nos ven en casa, Julita. Ahora bien, lo de Australia es gravísimo, pero al mismo tiempo, otra moneda, vámonos a la India. Y la India
debido a los monzones son lluvias que a veces no paran en meses, se está viviendo dramáticas escenas de crecidas de ríos, casas que se los llevan los ríos y, de paso, Julia, muchísimos muertos, porque los ríos se llevan a la gente y las cifras se han perdido. Familias enteras tragadas por los ríos en la India. Eso hay que decirlo también. Estas lluvias monzónicas que afectan a la India, y aquí estamos viendo algunas imágenes de las tragedias que están ocurriendo. No hay un catastro de las víctimas, pero se hablan de miles de víctimas tragadas por los ríos en la India. Es lo mismo que se está viviendo en Myanmar, en Taiwán, en Laos y al menos en Europa, también inmensas crecidas de río en Italia y en Grecia. Por lo tanto, situación catastrófica en este sentido. Y a mí me pasó una vez también, recordando ahora que cuando estuve en la India, a mí una vez me agarró el monzón, pues. ¿Ya? Y claro, uno va con la mochila y dice, en aquel entonces uno iba con la mochila caminando, pero cuando te agarra el monzón, llega una ola gigantesca y con suerte te salvas. Entonces, uno tiene que recordar también allá millones, son cientos de millones de personas viven en la calle, viven en basurales. Entonces, hay una tragedia gigantesca. También, junto con esto, tenemos al menos una imagen que dio la vuelta en muchas partes del mundo sobre un hombre que se salva de una crecida de río. Aquí lo estamos viendo. Esta es una imagen del 16 de mayo del año 2018 en Cauca, Colombia, y que te refleja los desastres que ocurren, los aluviones. Es una salvada por eso milagrosa. te digo, es una salvada, tú lo dijiste, una salvada milagrosa, pero que es el símbolo también de la crisis del agua que estamos hablando, donde hay que tener, sobre todo, hay que estar informados, hay que darse cuenta dónde se construyen las casas, hay que darse cuenta dónde uno se va a internar cuando hace excursiones. Olvídate las imágenes de personas haciendo excursiones y de repente te llega un aluvión porque no lo pudiste prever. Usted está hablando de los aluviones. ¿Qué tan peligrosos son estos aluviones? Mira, afortunadamente, por primera vez, hoy día nosotros contamos con un mapa mundial de todos los aluviones que ocurren en el mundo, no solamente por reportes de policías, sino que también por mapas, por todo lo que son los satélites y otras cosas. Pero los aluviones son también, mira, la causa de muchas muertes en el mundo y en diferentes partes. Regiones sumamente afectadas por los aluviones. Por cierto, todo lo que es la India, el lado este de la India, por ahí, muchísimos aluviones. Recordemos que por ahí están los Himalayas. Entonces también una humedad muy grande, mucha lluvia, se detonan estas caídas, desprendimientos de montañas enteras como estamos viendo. Perú también, hay muchísimos aluviones que a veces te cortan la misma carretera. A mí también una vez excursionando en Perú, estaba cortada la carretera, tuve que pasar con el agua hasta acá para poder llegar de vuelta a Chile. Así que hay que tener mucho cuidado. Y por cierto, Arauco, nuestra querida región allá en Temuco, que parece que solamente informan las noticias de la situación con los mapuches y otras cosas, bueno, ha vivido sobre todo hace pocos meses en el invierno también inmensos aluviones temporales en la Araucanía, particularmente en Temuco, en Cunco, en Freire y una crecida del río Ayipén en Curarrehue que generó un aluvión tremendo. Por lo tanto, la situación, claro, nosotros
Mira, son pequeños detalles, pero yo siempre he dicho que Chile es un país muy especial, es un país clave para los próximos 1000 años si sabemos leer las señales. ¿Por qué, doctor Fael? Eso es para otro capítulo. Pero fíjate tú, como en Chile se da prácticamente de la mitad de Santiago, de la quinta, sexta región, sequía hacia el norte e inundaciones hacia el sur. Tenemos prácticamente estas dos caras de la moneda en nuestro país, de las cuales hay que aprender. Aún así, el norte no se libra, lamentablemente, de los aluviones. Hace un par de años vimos lo que sucedió en Tierra Amarilla, en Copiapó, con estos aluviones en Diego Almagro, que fueron realmente terribles. Y cuando uno dice, mira, la gente desaparece, y muchas veces hay mucha gente que desaparece para siempre, nunca más se encontró los cuerpos de las personas. Por ahí va a aparecer, si lo tenemos, un mapa que es el modelo científico de los aluviones en la Tierra, que vale la pena detenerse porque es primera vez que uno al menos tiene conciencia, y esto es de hace poco tiempo atrás. Aquí lo estamos viendo. Todas las regiones iluminadas, obviamente en rojo, las regiones con más aluviones de la Tierra. Afortunadamente, estos deslizamientos de tierra, aquí lo estamos viendo, ¿se dan cuenta, queridos amigos? Todos registros, gracias a los satélites medioambientales, no solamente de Estados Unidos, sino también de Europa, de Alemania, de Japón. Más reportes. Este es un modelo que te muestra también los reportes. Por ejemplo, una comisaría anunció, no hay un registro satelital, pero no sé, un policía anunció que un reporte está reflejado en este mapa mundial de los aluviones. Por lo tanto, muy importante darnos cuenta. Y la parte más rojita es la parte que tienen lamentablemente más aluviones. Más aluviones. Por eso te digo, allá en la India, tremendo. Pero también en nuestro continente se ve muy afectado. Mira Perú. Sí. Entonces, no, y parte de Chile yo creo que también. En la primera imagen se notaba un poco. Ahora, lo que se pronostica para el futuro, que sobre todo debido a las lluvias que van a ir aumentando en el norte de Chile, estas lluvias pasajeras, pero que te van a generar, es posible que te generen aluviones peligrosos. Hay una descarga de agua, cae el aluvión y después se seca el tiro todo de nuevo, en todo caso. El suelo incapaz de absorberlo, el hombre ha talado árboles, que lo que produce es que haya tierra suelta y vaya corriendo rocas, tierra, los restos de árboles, en fin, o sea, tenemos mucha responsabilidad también en eso. El humano tiene la principal responsabilidad en esta crisis medioambiental. Uno siempre dice, mira, ciclos de estos cambios climáticos han existido muchísimos. Han existido extinciones también, grandes extinciones de vida. La particularidad de este cambio climático es la intervención directa y la responsabilidad directa del humano. Y de pasadita, uno tiene que mencionar a estos líderes que para mí son pseudo líderes, que te dicen que el cambio climático es un invento, que no existe, que incluso tienen tanto poder que te controlan a los grandes medios de comunicación para que no se informe de la situación medioambiental. Ejemplo, Donald Trump. Ejemplo, Bolsonaro, que son los Trump. Y por aquí también hay uno que parece que nunca ha vivido un cambio climático. Hay que estar muy atento de esas cosas porque la evidencia científica es categórica y está ahí, pues el que lo quiera ver. Ahora, volvemos al círculo vicioso, porque estos grandes líderes son el ejemplo de sus pueblos. Entonces, cuando el líder dice que no hay cambio climático, el pueblo dice, bueno, no hay cambio climático. ¿Te das cuenta? Entonces volvemos a la inconsciencia humana, que es el peor problema que al menos hoy día estamos poniendo sobre la mesa, porque cambio climático para nosotros es un tema muy importante que lo hemos abordado muchas veces, pero sobre esta base hoy día hay que poner el acento en este humano inconsciente, ignorante, preocupado solamente de vivir en el
en lo inmediato, en lo material, sin preocuparse de lo que está ocurriendo a gran escala. Estos líderes quizás desconocen el cambio climático por un tema comercial, por un tema monetario o por un tema de conveniencia, definitivamente. Pero cuando se acabe el agua o cuando el agua sea aún un bien más escaso, ¿qué va a pasar con estos líderes? Las proyecciones, Julita, y quizá esta es una pregunta del millón. ¿Qué va a pasar? ¿Sabes lo que va a pasar? Que los grandes superpoderosos como Trump, como Bolsonaro, ¿tú crees que no van a tener agua para tomar? Van a tener agua para tomar porque la van a haber comprado y quizá aguas con una botellita que valen varios miles de dólares. Pero lo que va a pasar es que los que van a padecer todo eso es el ciudadano pobre sobre todo el pobre, el indigente, el homeless en los Estados Unidos, las personas de clases medias también, pero las élites no van a tener problemas de agua. Y eso es la cosa que uno tiene que hablar para las proyecciones, porque si todo esto es así, según el Fondo de la Población Mundial, mira, anualmente hay un crecimiento poblacional en el mundo de 84 millones de personas. Primer detalle para poner los puntos sobre la I. Esta gente que está preocupada de cabezas de pescado y que no le interesa el recurso hídrico, que tampoco tiene conciencia del problema medioambiental. No ha caído en cuenta. No ha caído en cuenta. Sí está preocupado de una cosa, de multiplicarse. Es decir, de la cintura para abajo vale todo. Entonces, hacen cuestiones y la población crece. 84 millones de personas anuales está creciendo la población mundial. Se predice que para el año 2050 van a haber 10.000 millones de personas. Si todo esto es así, de esas 10.000 millones de personas, 7.000 millones, según estos fondos de las Naciones Unidas, van a estar padeciendo algún tipo de estrés hídrico. Estamos a la vuelta de la esquina. Y por cierto, si todo esto aumenta, en el año 2100 van a haber 11.200 millones de personas. Ahora, bajo estos datos, en el año 2025, en 6 años más, Julia, el aumento del consumo de agua potable va a subir un 56% más. Es decir, claro, crece la población, bueno, crece el consumo de agua. Y a menor agua y mayor población, el agua va a ser un bien tremendamente escaso y podría llegarse a una guerra por el agua. Desde mi punto de vista, cuando uno habla, hay algunas guerras, como la Tercera Guerra Mundial que la conversamos, que son guerras reales pero solapadas. Y sí, por cierto, se puede llegar a una guerra por el agua. Ahora bien, antes de mencionarte estos asuntos, porque, por ejemplo, en África sí se han detonado guerras por agua, poblados que tienen un pozo, solo un pozo, y que están muriendo por quien controla el pozo en África. Eso evidentemente a los grandes poderosos del mundo, al nuevo orden mundial, a la conspiración, no le interesa, digamos, que la gente se informe. Claro. Lo que le interesa al nuevo orden mundial, a la conspiración de los superplutócratas del mundo, es que la gente sea estúpida, que la gente no estudie, que la gente no investigue, que la gente no tenga capacidad analítica. No tenga capacidad analítica. Ahora, otros datos, Julita, para responderte a esa pregunta sobre la situación. Mira, para el año 2030, el 47% de la población mundial estará viviendo una fuerte escasez de agua. Estos son los datos que se están proyectando. Y la verdadera tragedia en los lugares más pobres de todo. Tú me dijiste una cosa.
¿Se puede detonar una guerra mundial una guerra por el agua? La respuesta es sí. Y la respuesta es que ya hay guerras por el agua en África. Eso está clarísimo. Pero también hay grandes potencias que, conociendo esto, desinformando a la población, pero las élites inteligentes que proyectan el mundo, buscan el control estratégico del agua en todo el planeta, como son los Estados Unidos y también España. España, bueno, uno sabe que España controla muchísimos recursos de agua en nuestro país. Yo digo una cosa, mira, ¿qué pasa? Como el agua, las aguas, básicamente, prácticamente el 99% de los recursos de agua en este país son privados, por una ley que hay que reformarla, como lo vamos a ver. Pero ¿qué pasa si alguien dice, pero si el agua es de los pueblos, de la ciudadanía, como lo dijo López Obrador allá en México recién asumido? El agua es de los mexicanos. ¿Qué pasa si aquí en Chile alguien dice el agua es de la ciudadanía chilena? Mira, no me extrañaría que algún monarquista dije, bueno, mandemos a la flota española a conquistar de nuevo Chile porque nos quieren quitar nuestra agua. Es decir, el agua chilena, pero que es de España. Entonces, se está incubando, Julita, lo que quiero llegar realmente y potencialmente guerras por el agua. De hecho, hay algunos de estos que proyectan las guerras, que te dicen que el petróleo del siglo XXI va a ser el agua. Y nosotros como país bien sabemos de conflictos relacionados con el agua. Si bien estamos muy lejos de una guerra, gracias a Dios, ya tuvimos un conflicto y estamos en La Haya por el río Silala. Estamos en La Haya nuevamente con Bolivia a partir de las aguas de este río. Por eso mismo. Entonces, situaciones muy delicadas, potencialmente en nuestros países se pueden detonar estos, porque la pregunta la tienen en casa. ¿De quién es el agua en Chile? El agua en Chile es de los privados, no es de los chilenos. Esa es la realidad legal que hay hoy en día. Entonces, potencialmente, es muy delicado lo que se está ocurriendo. Pero es lo mismo que ocurre en prácticamente toda América del Sur. Volvemos a un tema que es trascendental para los próximos 1000 años. América del Sur tiene que formar una región, tiene que conformar un proyecto global autónomo a largo plazo para equilibrar todos los otros 6 proyectos del nuevo orden mundial que se están peleando el poder en el mundo y los recursos también del mundo. Por lo tanto, Julita, si bien es cierto, hay guerras por el agua hoy día en África, la situación se puede volver muy conflictiva a futuro si las proyecciones siguen así. Mayor sequía, mayor pobreza, mayor conflicto, pero los dueños del agua en Chile son los privados. ¿Y quién tiene el poder en Chile? ¿Quién tiene las armas en Chile? Ahí está el punto donde uno tiene que pensar. A nivel de conflicto, de estallar una guerra mundial a partir del agua, es algo que se viene comentando, doctor Faile, hace muchísimos años. Y si bien en un comienzo, cuando aparecieron los primeros anunciando esto, nos parecía mucho insólito, irrisorio, cómo vamos a pelear por el agua, estos datos que hoy día nos entregas nos dan a entender efectivamente que podría ser una realidad y no tan a lejano plazo. No tan a lejano plazo, Julita. Mira, cuando uno ve, por ejemplo, si nos metemos en Chile, en la situación chilena, Julia, el 73% del agua que se ocupa la utiliza la agricultura, 73%. Hay un 12% la industria, un 9% la industria minera y lo que es el agua de las casas, un 6%. Es decir,
nosotros en casa ocupamos muy poco. La agricultura de este país, de nuestro país, es la que más agua consume. Pero ahí llegamos con ciertos problemas gravísimos, que es, hay mucho desperdicio de agua en la agricultura. Es decir, se riega, pero no se riega eficientemente. Es verdad que hay algunos agricultores que están tomando medidas. Hay, por cierto, algunos jóvenes ingenieros que están viendo cómo optimizar el recurso agua, pero eso es más o menos para partir lo que ocurre en Chile. Pero aún así, lo que tenemos en pantalla, ¿cuánta agua gastamos diariamente? 14 litros para cocinar y beber, doctor Fael. 14 litros. Mira, por ahí tengo algunos datos. Si todo esto es así, también en la ducha se pierden al menos, cada vez que tú enciendes la ducha, Julita, pierdes 48 litros de agua. Así de simple. 48 litros de agua. Así de simple. Si uno en realidad enciende la ducha, ¿cuánta agua realmente necesitas para lavarte, para bañarte, para asearte? ¿Y cuánta agua realmente se desperdicia y se bota? Bueno, el promedio, 48 litros cada vez que tú abres la ducha. Cada vez. Y cada chileno le ocurre eso. Botan el agua. Recuerdo también que hace un par de años estuve en una feria de jóvenes innovadores, jóvenes del colegio. Y allá en el norte, un grupo de un colegio midió cuánta, por ejemplo, agua se perdía en Atacama y elaboraron una técnica para que esa agua la volvieran a recuperar. Un bonito trabajo de investigación. Hay casas incluso que el día de hoy son casas que, claro, utilizan una tecnología que hoy por hoy es costosísima, pero yo creo y tengo fe de que en un futuro sea ampliamente difundida y más económica, o por lo menos subsidiada por el Estado, que la misma agua de la ducha sirve para regar en los jardines y va equilibrando un poco esta pérdida de 48 litros diarios por persona. Sí, Julita. Ojalá la gente despierte. Pero la gente está preocupada de cabezas de pescado, Julita. No, son pocos los que... seamos más optimistas. ¿Usted quiere ser optimista? Sí. Lo que pasa es que cuando yo veo la realidad, Julita, yo veo que la gente está preocupada de cabezas de pescado y le falta, y sobre todo con los medios de comunicación. Mira, los grandes departamentos de prensa de nuestro continente, por no decir Chile. ¿Cómo es posible que le den media hora al fútbol chileno que tenemos, y no le den media hora a la situación medioambiental al menos una vez a la semana? Es una vergüenza, y yo lo digo como periodista que también soy. Entonces, démosle fútbol, démosle farándula. Cuando yo veo los noticiarios, los reportes de la realidad internacional, y que te van a gastar 2 minutos para hablar, por ejemplo, de que la Britney Spears o de la cantante tanto, bueno, no sé, salió a jugar y le compró una casa de 11 millones a su perrito. Esas son las noticias. Media hora para el fútbol. Es una vergüenza. La inconsciencia, la falta de información, por lo tanto, mira. Pero hoy el que quiere oír, escuche. Y que no cese en su búsqueda el que busca, Julita. Exactamente, es verdad. Dr. Fael. Pero la situación está desequilibrada, se nos mantiene en la ignorancia, Julia. Mira, cuando los medios, la parrilla de la televisión chilena, el 95% de la parrilla es entretención, preocúpate. Lo que pasa es que yo creo que hoy día existen los medios para que las personas se informen, y no solo a través de la televisión. Existen los medios digitales, existen las redes sociales, y es por eso que esta información nos hace tomar conciencia. Yo me declaro una inconsciente, no sabía lo que significaba ducharse y gastar 48 litros. Hoy día nos estamos enterando de muchas cifras que uno en el modo avión en que vive constantemente, o en la cotidianidad que te va ganando, no tomas en cuenta que esa polera nueva que a lo mejor estás comprando y que no necesitas, gastó una cantidad de litros de agua impresionante. Para eso estamos acá, Julita. Para
tratar de mostrarle a los jóvenes, a las generaciones inconscientes, bueno, que se den cuenta de lo que está ocurriendo. Bueno, seamos más optimistas entonces y sigamos conversando sobre la situación en Chile, Julita, porque mira, si todo esto es así, mira, fíjate tú que en Chile, en Santiago, fíjate tú, el 85% del agua potable viene del río Maipo. Así es. El 25% del río Mapocho y de algunos pozos. Y tú sabes lo que está ocurriendo en el río Maipo. Se está queriendo prácticamente controlar toda esa agua para algunos proyectos industriales que se tiene ahí. Entonces, se va a privatizar el agua potable. Bueno, está privatizada, pero la situación es grave. La situación es muy delicada respecto de la situación en Santiago. El déficit hídrico, si todo esto así, tomando estas fuentes que tenemos, para el año 2030 en Santiago va a ser del 57% el déficit hídrico. Y para el año 2050, si las proyecciones son así, el 66% de la población santiaguina, que ya para entonces van a ser 10 millones de personas, va a estar con estrés de agua potable porque estas fuentes no van a estar dando el abasto necesario. Y mientras tanto se multiplica la gente por todas partes. Y si le sumamos a todo el escenario chileno, Julita, las vergüenzas de ministerios del medio ambiente que tenemos, de gobiernos de derecha a izquierda, el escenario puede llegar a ser desolador hoy día y en los próximos años. Uno tiene que recordar al menos que sobre todo en toda la región afectada por la sequía, que como dijimos, se fue trasladando del norte hacia el centro del país, 169 comunas están en estado de emergencia por sequía hoy día, aquí, hoy día, 169 comunas. ¿Qué decir lo que está ocurriendo en la cuarta región? La Serena, Coquimbo, Andacollo, bueno, todas las Guanaqueros también, y bueno, ese hermoso lugar también, 169 comunas en estado de emergencia por sequía, Julita. Ahora, se están haciendo planes en Chile, es verdad. Se está, por ejemplo, observando mucho lo que es la gestión del recurso hídrico. Mencionábamos las duchas, donde se pierden, mira, tú decías 48 litros, pero los estudios fluctúan también, incluso se pierde más agua. El inodoro, cada vez que tú aprietas el botoncito del inodoro, se pierde entre 9 a 26 litros en total del agua. Eso es lo que se pierde. Y por cierto, el riego agrícola poco eficiente se está teniendo. Se están pidiendo medidas. Las grandes empresas, por ejemplo, que están metidos detrás de estos recursos hídricos, están buscando generar más pozos. Se han proyectado más de 150 nuevos pozos para captar las aguas subterráneas. Pero sobre todo se necesita una gestión eficiente y, por cierto, el uso del agua tiene que estar regulado, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Se ha hablado, esta es una pregunta del millón, de las plantas desalinizadoras. ¿Sí? ¿Son la solución las plantas desalinizadoras? Y uno tiene que decirlo. En el mundo hay 18.000 plantas desalinizadoras que proporcionan más o menos entre un 1 a 3% de la necesidad de agua mundial. Solo un 1 a 3% del agua mundial. Para
limpiarla, sacarle las sales del mar, hay un costo de energía muy alto. Hay dos grandes técnicas, una que es evaporar el agua y volver a condensarla, o también la que se está ocupando sobre todo en Antofagasta, que es limpiar el agua por membranas, que se llama. Se tira el agua a presión que atraviesa unas membranas, y aquí estamos viendo algunos modelos científicos, lo que se llama la osmosis inversa, y así te va limpiando el 99,5% de las sales, te las saca. Esta parece ser la mejor solución para la crisis, pero no es tan simple como pareciese o como suena. No es tan simple, primero por el alto costo de estas plantas, y también piensa tú que 18.000 plantas solamente están produciendo con suerte el 3% del agua que hoy día se necesita para el consumo. ¿Es solución? Sí, pero falta mucho. Hoy día en Antofagasta, por ejemplo, las plantas desalinizadoras con la osmosis inversa están gastando, producen 300.000 litros de agua diarias. Se espera de aquí a un par de años se produzca 1 millón de litros, pero al mismo tiempo, bueno, ¿es solución? Sí, pero no está garantizada, sobre todo para cuando uno pone... Mira, la situación del agua es una situación multifactorial. Si nosotros tuviésemos una población estática, donde no hubiese el crecimiento, pero cuando se está creciendo alrededor de 90 millones, 87 a 90 millones de personas anualmente en la Tierra entera, que está aumentando la población, y viendo cómo toda la energía que gasta no es muy probable que sea la gran solución, aunque está ahí y se está haciendo más eficiente, y uno no puede decir que no sirve. O sea, habría que hacer hay que ponderarlo. Que pudiese utilizar una energía más barata o hacer más eficiente el proceso para que esto fuese una realidad. Porque uno dice, bueno, si el 97% es agua salada, lo lógico sería invertir e investigar para que esto sea una realidad en todo el mundo. Así es. Y mira, junto con todas estas cosas, o sea, hay que seguir investigando, sí. Es una solución, sí. Para todo el mundo, difícil, pero al menos está ahí, está esa técnica. Se puede, por ejemplo, el agua que la gasta la agricultura. Bueno, la agricultura podría invertir con todos los miles de millones de dólares que gana anualmente en precisamente plantas desalinizadoras para la agricultura. Pero la están sacando de las fuentes que son de la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿por qué no invierten un poquito? Y ahí volvemos también uno, ¿qué es lo que ve? Élites inconscientes, así como Trump es señal de una élite inconsciente de la situación, que te repercute en todo lo que hemos visto. Y por cierto, entre las medidas que se están algunos tomando, hay que fortalecer a los usuarios del agua. Es decir, la persona tiene que hacer pesar su voz y también ser reconocido, porque volvemos al mismo problema, al problema central y transversal de todo el día, la noche de hoy día, que es la ciudadanía no está informada de la crisis del agua. Entonces, así es la realidad. Doctor Por Fay. cierto, antes, dos cositas, por cierto. Al menos los embalses también son bastante útiles, aunque se están evaporando por todas partes. Medidas que hay que tomar. Doctor Fay, ¿cuáles son las causas de la crisis del agua en nuestro país? Ya estamos de regreso en esta noche de día viernes con Doctor Fay, hablando de la crisis del agua, que no solo afecta al planeta completo, sino también a nuestro país. ¿Cuáles son las causas de la crisis hídrica en Chile? Uno las puede sintetizar en 4 grandes causas. Primero, el cambio climático provocado por la intervención humana. Primera causa. Segundo, la expansión urbana y también agrícola, que se ha extendido por diferentes partes
otra causa del problema de la escasez de agua y estrés hídrico. La tercera, que quizá es al menos la más importante, la que hablábamos, la poca valoración del recurso hídrico por parte de la ciudadanía, de la mayor parte de la ciudadanía. Y por cierto, la cuarta causa es el código de aguas que se tiene en el país, que beneficia sobre todo a los privados. El 99% de las fuentes de recursos de agua en nuestro país son de manos privadas. Todas estas causas se pueden sintetizar en una, mira, lamentablemente en una situación emblemática, que es lo que está ocurriendo en Petorca. Y aquí uno se tiene que detener porque el río Petorca simplemente está seco. ¿Por qué está seco? Porque los grandes industriales, los grandes agrícolas vinculados a las paltas se han tomado los recursos del río Petorca, y aquí estamos viendo algunas imágenes. La situación que se vive aquí, cerca de Santiago, es el emblema y símbolo de todas estas causas, Julita. Tenemos una declaración. Escuchémosla para ver cómo están viviendo los campesinos, porque lo dijimos, el agua no es de los ciudadanos, es de los privados. Los privados ahí en Petorca, aquí estamos viendo las imágenes, conservan el agua para la plantación de paltos y esas paltas se van a Inglaterra. Y mientras tanto, los campesinos no tienen agua, se les está pasando agua en camiones aljibes, la situación es dramática. Vamos con la declaración, señor director. Éramos felices hasta llegar al 2000. Llegando el 2000, nosotros empezamos con nuestros problemas porque empiezan a plantarse en los cerros y empezaron a bajar la cuota del agua a los que estamos abajo. Porque usted antes podía mirar nuestros cerros, habían animales, hoy en día nada. Simple, usted iba a la vuelta del esquina, ¿tiene un quesito de vaca? Sí, señora, llévelo. ¿Tiene lechecita para quiere hacer un manjar o quiero sacar mantequilla? Hoy en día no hay nada, todo hay que comprarlo. Se calcula aproximadamente que para 1 kilo de palta se necesitan 400 litros de agua. Es un poquito la proporción. El problema es que realmente me tocó estar con muchos dirigentes de Petorca en una reunión que se tuvo donde me invitaron para exponer todo el problema. Ahora bien, hay otra declaración para que sigamos profundizando en esto que está ocurriendo y que es emblema de lo que está ocurriendo en muchas partes. Vamos, señor director. Toda la comuna y el pueblo en general estamos sin agua, y el agua es la acumulativa aquí en estas piscinas. ¿Por qué nosotros no podemos tener derecho al agua? ¿Por qué tienen que ser los señores empresarios los dueños del agua? Si aquí hay acumulativos de agua, en otro lado hay más, plantando y siguiendo sacando el agua y agotando nuestras napas de nuestra agua, de nuestro río. Y sin embargo nosotros los pobladores tenemos que estar tomando muchas veces agua en camiones de aljibes, cuando debemos tomar un agua natural, un agua pura. Y yo creo que esto es profundamente patriarcal, aunque me maten por ahí, pero porque es para el monocultivo, es para el lucro. Una mujer diría, bueno, esto lo voy a repartir para las huertas de mis compañeras, para poder tener mis plantitas medicinales, mi bonito jardín. Tienen dos miradas, la mirada de un hombre y la de mirada de una mujer. Y ahora solo la mirada, la que predomina es del patriarcado, del lucro, de la usura. ¿Quién se ha favorecido de esta institucionalidad? Los políticos, los grandes empresarios. Vemos lugares secos, empobrecidos, de pequeños campesinos, agricultores, y otros lugares vergel verde, donde parece que nunca ha estado presente la sequía o la escasez hídrica que nosotros llamamos. Aquí en la provincia se roba agua y siempre se disfraza con eufemismos típicos de los chilenos: la usurpación del agua. Las comunidades del norte hoy día se enfrentan con la mega minería química a cielo abierto por agua. Las comunidades del centro se enfrentan con el modelo agroexportador también por agua. Las comunidades del sur se enfrentan con el modelo forestal y con las famosas hidroeléctricas también por agua.
Y finalmente, todos los ciudadanos del territorio hoy día pagamos las tarifas más altas de América Latina por el consumo de agua potable. Y hoy día, cuando usted le roba el agua a comunidades, particularmente a comunidades pobres, destruye el tejido social, hipoteca la vida de las personas y provoca una migración feroz desde el campo hacia la ciudad. Si uno mira la composición territorial del país, todas las ciudades están construidas en torno a los cursos del agua. Del agua depende la vida, del agua depende el funcionamiento de las economías locales. Lamentablemente estas declaraciones tienen un pequeño error, por decirlo así, que los ciudadanos de Petorca piensan que el agua es de ellos y en realidad, según la ley, es de los privados. Ese es nuestro país. De los 25.000 derechos de aprovechamiento de las aguas, prácticamente el 99,9% son privados. Eso por ley. Entonces, ¿qué le pasa a la ciudadanía? El drama está planteado. Es muy grave lo que está ocurriendo debido a esta situación en que nos hemos transformado en un protectorado económico para las grandes transnacionales del nuevo orden mundial. Es muy potente el análisis que él hace con respecto a la realidad de nuestro país, cómo las comunidades se tienen que enfrentar en el agua por distintos motivos, o sea, en el norte de nuestro país por el agua, en el centro y en el sur. O sea, es bien global la mirada que él tiene respecto al agua en nuestro país. Mira, y ahí está otro de los puntos más graves de todo esto, la equidad social respecto de la cobertura del agua. ¿Cómo es posible que se haya estructurado legalmente que todas las aguas sean privadas? ¿Cómo es posible? ¿Para quién se trabaja? Para el nuevo orden mundial, Julita. Estos gobiernos han planteado y han establecido una plataforma burocrática no para la ciudadanía, sino que para los superpoderosos, ni siquiera chilenos, sino que europeos y estadounidenses, porque al menos en Petorca las paltitas se van a Inglaterra. Tenemos en este sentido un extracto de unas declaraciones de unos actores chilenos, porque frente a todo esto parece que son los actores los que vienen a defender también esta situación. Escuchémoslos para ir cerrando esta parte de Petorca muy emblemática. Escuchemos a muchos actores de nuestro país. Lesa humanidad. El agua es un bien natural indispensable para la vida humana. La vida de los vegetales. El funcionamiento de los ecosistemas. El desarrollo de las economías locales. Un derecho irreductible y un bien común. Es decir, los beneficios de unos y unas son también los beneficios de los demás. No. 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 No, 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 no. 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 Los unos nos ponemos en el lugar de los otros. Y vamos a hacer que Chile vuelva a ser un pueblo. Un Estado democrático. Ahí veíamos un extracto de parte de todos los actores respecto a esta verdadera campaña, hacer un llamado a la concientización. Efectivamente. Ya la situación delicada, si uno mira, lo están diciendo las políticas aquí, mira, incluso el mismo gobierno, el actual gobierno está, al menos ha planteado en términos de principios, la situación de la cobertura del agua, equidad social, equidad en la distribución del agua. ¿Los privados pueden tener agua propia? Por supuesto que sí, pero por favor que no tengan el 99,9% porque hay gente que no tiene dónde poder bañarse. Mira, la situación de Petorca, si tú la escucharas desde sus propios dirigentes, son realidades inenarrables en televisión debido a la escasez de agua de lo que se está viviendo ahí. Y eso también se está viviendo en muchísimas comunas del norte de Chile. 169 comunas reflejadas en Petorca.
pero que están padeciendo la situación de la sequía, escasez hídrico, desabastecimientos, los muchos embalses, que también es una solución. Bueno, muchísimos embalses se están secando, qué decir, el hermoso embalse La Paloma ya también en el norte y otros tantos. La situación es realmente compleja. La legislación que se tiene se hizo simplemente para instaurar el nuevo orden mundial en Chile, es decir, uno lo tiene que decir, pero toda esta legalidad que se tiene, el Código de Aguas, es principalmente para las empresas privadas de sociedad anónima, no para la ciudadanía. Entonces, uno tiene que aprender a ser un poco más humilde, sobre todo los grandes, poderosos. Hay que ser humilde, dignificar al pueblo, dignificar a la tierra. La tierra es de nosotros, de todos nosotros. Todos somos chilenos. Entonces, equilibren. Mira, el camino para ser feliz en la sociedad es llevar un camino equilibrado. No irse para un lado ni para el otro lado. Así el hombre es feliz. Entonces, si tienen el 99%, porque el Estado así lo demandó y lo exigió, bueno, ¿por qué no le dan un poquito también a la ciudadanía? ¿Ya? Que no tenga que estar peleando por el agua, sino que se distribuya correctamente. Mira, lo que se ha ganado desde que se instauró el modelo económico en nuestro país con Pinochet en el 73, después de ya más de 46 años, las empresas de sociedad han ganado tanta plata, los agricultores, pero no son millonarios, son multimillonarios. No todos. No todos, sí, es verdad, pero hay muchas. Entonces podrían, pero se asocian. Oye, hagamos una planta desalinizadora para regar nuestros cultivos. Esas son inversiones sociales, pero hay que hacerlo, porque se invierte en una planta que va a servir por mucho tiempo, en vez de tener esa plata estancada jugando en los casinos del mundo, que son las grandes fuerzas de comercio para especular plata. Y no te digo, son miles de millones de dólares y que para más remate no están en Chile, sino se lo llevaron para afuera. Entonces, hay que observar las inversiones que se tienen. Todas las mineras de este país debiesen tener sus plantas desalinizadoras financiadas por ellos mismos y no sacar el agua de las napas, no sacar el agua de los ríos y otras tantas cosas. Por lo tanto, se necesitan, y aquí volvemos a este gran círculo vicioso, pero se necesitan nuevos líderes, Julita. Se necesitan líderes con más conciencia de la situación medioambiental. Claro que no los tenemos, eso es verdad, al menos en los políticos que hoy día brillan por su ausencia. Y se están tomando, como lo hemos señalado, decisiones que están en la línea precisamente de Donald Trump, ignorar el problema completamente y mantener a la gente en la desinformación. Las imágenes son bien desgarradoras, bien impactantes, ¿eh? Y esto es algo que, si seguimos así, no se va a recuperar. Si seguimos así... Pero, Julita, ahora yo te digo, si hay esperanza. ¿Hay esperanza, Julita? ¡Qué bueno! Hay esperanza en cuanto que uno se dé cuenta. Mira, a veces uno cuando conoce, más bien dicho, los recursos multimillonarios que se tienen para jugarlo en las bolsas de comercio, uno dice, ¿por qué no reinvierten en el país un poquito más? ¿Por qué no quieren a su país? ¿Por qué no quieren a su ciudadanía? Sea lo que sea, el Código de Agua es una prioridad a reformular, a repensarlo, Julita. Si no, la situación de Petorca se va a extender
en todas esas comunas, 169 comunas padeciendo la situación de escasez de agua. Pero así es el mundo y uno tiene que poner estos antecedentes sobre la mesa, Julia. El incierto futuro del planeta sin agua. ¿Podrá existir este planeta sin agua potable? Se acaba la vida humana. Sin agua se acaba la vida. Así de simple. Nosotros somos, también nuestro cuerpo tiene un 75% de agua aproximadamente. Por lo tanto, sin agua, costaría muchísimo, muchísimo vivir. Ahora bien, en este sentido, se están haciendo cosas, no se está totalmente desamparado, ¿ya? La situación en nuestro país es muy grave desde mi punto de vista, pero no se está desamparado. Y también hay reservas de agua en el mundo entero que siempre es bueno conocerlas un poquito, dónde están ubicadas, porque, por ejemplo, todos los campos de hielo, del hielo sur, muy famosos por una controversia que hubo con nuestros hermanos argentinos hace un tiempo. Bueno, los campos de hielo son reservas importantísimas de agua. Los glaciares, que lamentablemente muchos se están derritiendo, bueno, a la vista y paciencia todo y perdiendo el agua, pero también son reservas de agua. Y nosotros, por cierto, en el sur tenemos glaciares, tenemos en este sentido hielos importantísimos como reservas de agua. También las aguas subterráneas, hay muchísimas aguas subterráneas y también aguas superficiales en lagos que corresponden a grandes reservas de agua dulce en el mundo. Ahora, dentro de este 3% que se tiene, pero siempre hay que observarlas, siempre hay que medirlas. Se están secando los lagos como los veíamos en muchas partes del mundo, pero ahí están las reservas de agua. Ahora bien, quizá la mayor reserva de agua, junto con otra que hay en Australia, es lo que se llama el acuífero Guaraní. Debajo prácticamente de todo lo que es Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, se estima, aquí lo estamos viendo, hay una reserva de un volumen de agua estimado en 37.000 kilómetros cúbicos. ¿Y por qué esto es clave? Porque es quizá el continente con mayor reserva de agua de los 5 continentes que hay. ¿Sería América? Es América del Sur. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, Estados Unidos, ni tonto ni perezoso, puso una base militar al lado del acuífero. Porque si Estados Unidos dice, el agua es mía, se la va a tomar, ¿ok? Pero sea lo que sea, este es un gran reservorio subterráneo, muy importante, pero que, vuelvo a la pregunta, ¿de quién es esto? ¿Es de América del Sur o no? Pregunta del millón. Claro que es de América del Sur. Lo que pasa es que hay muchos privados que ya tienen visualizado, incluso hay una base militar de Estados Unidos ahí sobre el acuífero para decir esta cosa, aquí yo estoy, esto va a ser mío, claro, tarde o temprano. Pero son estas grandes potencias las que visualizan todas estas cosas. España también, como lo dijimos. Hay otro gran reservorio de agua, que es la gran cuenca artesiana de Australia. Prácticamente el doble de agua bajo Australia. 65.000 kilómetros cúbicos de agua en Australia. Entonces, claro, hay sequía tremenda en la superficie, pero hay reservas de agua debajo de la tierra. Importantísimo conocerlas también para darnos cuenta de que está ahí, pero que tiene que haber una buena administración del recurso. No es solamente para cultivar, no es solamente para todo lo que se gasta la industria, para las mineras, sino que tiene que ser distribuido equitativamente, porque mira, cuando en el Chile, por ejemplo, que es el escenario,
nosotros gastamos, el ciudadano común y corriente, el 6% del agua total dulce que hay en el país, bueno, en Petorca no debiese existir el problema. No debiese haber problema de agua. Simplemente porque, al menos para el consumo personal, no podrían, claro. Debería limitarse hacia la agricultura, hacia las empresas que son quienes gastan más este líquido preciado. Así es. El petróleo del siglo XXI. El petróleo del nuevo año 6. Pero bueno, sea lo que sea, eso es lo que está ocurriendo. Y por cierto, así como vemos el reservorio de agua allá en Australia, mencionar, por cierto, los grandes campos de hielo sur, como lo había mencionado, pero son puntos importantísimos, porque Chile, quizá, al menos en la superficie, es el país con mayores reservas de agua superficial que existen. Pensemos lo que son. Todo lo que es el país de los espejos azules, es decir, cuando Chile va descendiendo hacia el sur, van apareciendo los lagos, los espejos azules que se llaman cuando uno los mira de arriba, desde una montaña se ven los espejos azules. Bueno, es agua, en ese sentido, no salada, se puede olvidar, incluso se puede tomar, grandes reservas de agua. Por eso digo, quizá el país con mayores reservas de agua superficiales es Chile, en sus grandes lagos y también en los campos de hielo sur. Y si mencionamos también la situación en el norte, en la Antártica, bueno, también ahí tenemos un pedazo de la torta respecto de las reservas de agua. Sea lo que sea, existen estas reservas, pero la situación es muy complicada porque realmente el agua líquida es un elemento muy escaso en el universo entero, Julita. Muy escaso. De hecho, cuando uno se va al origen del agua, Julia, mira, el agua es ubicua en todo el universo. El agua tiene tres grandes estados: el vapor de agua, el agua sólida, es decir, en hielo, y por cierto, el agua líquida. Y uno tiene que mencionar esto porque esto que nosotros vemos acá y que la gente en general no lo valora, no valora el recurso del agua, es único en el universo entero. Mira, el agua, todos sabemos, es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, un átomo de oxígeno, H2O. El hidrógeno es lo más abundante del universo porque es donde, digamos, las estrellas son prácticamente hidrógeno y helio, pero mucho hidrógeno, ¿ya? Los elementos más sólidos como el carbono, como el oxígeno, como el deuterio y otros tantos surgen de las explosiones de las estrellas viejas. Y claro, hay muchos lugares en el universo donde existe agua. Es decir, por ejemplo, si uno se va a las lunas, por ejemplo, Encelados, que es la luna de Saturno, también Titán, en Júpiter hay una luna que se llama Europa. Bueno, hay presencias de agua, pero en estado sólido, y también incluso de vapor de agua. Pero es muy difícil encontrar el agua en estado líquido en el universo, Julita. De hecho, también los cometas son núcleos de hielo y la cabellera es vapor de agua que se desprende. Pero encontrar agua líquida prácticamente es un milagro en el universo y se encuentra en la Tierra debido fundamentalmente a las temperaturas que hay y a la presión a la presión atmosférica que hay, es decir, a la atracción gravitatoria. Pero digo esto ¿por qué? Porque sobre el origen del agua no se sabe cómo apareció y ninguna de las grandes teorías que se ha planteado son completamente aceptadas. Algunos dicen, claro, que los primeros protodiscos que forman los planetas
tienen agua, pero claro, en esa formación está muy caliente y el agua se evapora también con la fuerza centrífuga. Se piensa, y hay dos teorías, que el agua en la Tierra surgió primero que hace como 4.000 millones de años atrás, porque hubo un objeto grande que chocó la Tierra, que formó la Luna y que habría tenido mucha agua y esa agua habría quedado en la Tierra. Y la última teoría, al menos ciertas explicaciones del agua, que hace miles de millones de años la Tierra pasó por un bombardeo de meteoritos, pero con agua que la llenó, y gracias a la presión atmosférica, a la fuerza de gravedad, a una atmósfera que se llama, que hace que el agua se mantenga en la Tierra y que la temperatura no es muy elevada, es decir, entre 0 y 100 grados, se formaron los océanos. Sea lo que sea, Julita. Hay mucha agua en el universo, pero en el único lugar donde 100% hay agua líquida es acá. Es prácticamente una cosa única. Y ahí nace la pregunta, ¿por qué el agua es tan vital en el origen de la vida? Quiero que me la responda. Ya estamos de regreso con Dr. File. Y Cristian, dentro de las distintas preguntas que han surgido durante el último tiempo, ¿es verdad que la Tierra se está tragando el agua de los océanos? Así es. Hace muy pocos días, Julia, surgió una publicación en esta revista Nature que se llama, que bueno, reconoce las investigaciones científicas. Y hubo una exploración de algunos investigadores en las fosas marianas, que son, bueno, los lugares más profundos de los océanos, con más de 11.000 metros de profundidad, y se determinó un verdadero, que se ha planteado un enigma de la naturaleza, uno más. En esa región del planeta, bajo los océanos, se determinó que hay algunas fosas que se están tragando cientos de litros de agua, miles de litros de agua, en un fenómeno que se llama subducción. Por lo tanto, los investigadores se están preguntando cómo es posible que la Tierra se esté tragando el agua a estos ritmos tan inmensos, y se está investigando. Pero la respuesta es sí, la Tierra se está tragando agua. Lo que se predice, mira, hay dos hipótesis de explicación. Perfecto. Primero, debido a que el consumo humano de petróleo ha sido tanto, las capas de amortiguación de las placas han perdido amortiguación. Bueno, y como han quedado cavidades subterráneas, es posible que el agua que se está tragando la Tierra sirva para lubricar las capas. Si se lubrican las capas de la Tierra, las placas de la Tierra, con agua, se van a deslizar más, con mayor facilidad. Por lo tanto, es posible que es posible, según algunas predicciones, que los temblores y terremotos aumenten debido a que el agua va a empezar a hacer de amortiguación y de lubricación de las capas. Sea lo que sea, lo que está ocurriendo en las fosas marianas es un enigma en este minuto de la ciencia y de la naturaleza, porque se está absorbiendo y la Tierra está absorbiendo y absorbiendo agua, Julita. Situación medioambiental también delicada, pero que es otro elemento vinculado con toda esta crisis del agua y la situación del agua mundial. Y también mencionar una cosa, porque se habla de las desalinizadores que hablábamos hace un ratito atrás, pero también uno tiene que decir que funcionen, ojalá que funcionen muchas, hay 18.000, unas cuantas en Antofagasta, pero ojalá se dieran cuenta también cómo el agua de los océanos está inmensamente contaminada, continentes de basura entera en los océanos. Situación muy compleja para un futuro incierto que se avecina, Julita. Ahora, las personas requieren entre 2 a 4 litros de agua al día, pero se requieren
2.000 a 5.000 litros de agua para producir los alimentos diarios de cada persona. Así son es. Cifras que son abismantes. Abismantes, mencionábamos algunos datos. Mira, el consumo de agua, la situación medioambiental, la intervención humana, son una serie de factores que nos plantean un futuro incierto. Y esto tiene que ver también con la situación medioambiental. Si la temperatura sigue aumentando como está pronosticado y se está viviendo día a día todas estas cosas, las más altas temperaturas, por ejemplo, en la Antártica se midieron el año pasado, nunca antes vistas. Mira, hay algunos que hablan del derretimiento de los polos. Aquí estamos viendo, miran, algunas islas de basura en los océanos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es? Mira. Entonces, esa es el agua del mar, pues. Cuando uno ve esto, seguramente algún vasito de plástico que uno ocupó y lo tiró después de ocuparlo 3 minutos, va a estar ahí en estos lugares. El Caribe, Honduras, muchos países del Caribe están viviendo esta realidad dramática y trágica, reflejo de lo que hemos dicho. Y que el responsable es el humano. A toda la fauna marina también. Veíamos imágenes dramáticas de tortugas con estas bombillas de plástico incrustadas en sus fosas nasales y cómo a otras la ahorcaban estas bolsas de plástico que, gracias a Dios, estamos tomando conciencia y estamos dejando de utilizar. Así es. Ahora bien, mira, hay unas proyecciones hipotéticas de qué pasa si el agua de los polos se derrite completamente. Veamos el siguiente documento que nos muestra un poquito qué es lo que podría llegar a ocurrir en las ciudades costeras del mundo entero si todo esto se cumple como se va a ir cumpliendo, porque, por ejemplo, para el 2050 se proyecta de que no va a haber polo norte sólido. Estos son por ejemplo, Los Ángeles, se perdería gran parte de Los Ángeles. Mira, este mapa que estamos viendo es una proyección, si es que todas las aguas de los polos se derriten. San Francisco desaparece, por cierto. ¿Qué decir de la otra costa? De la costa este. Houston, Corpus Christi, Nueva Orleans, adiós Nueva Orleans. Todo Florida. Todo Florida, ahí estaría, claro, desaparecería bajo esta visión. Nueva York, Filadelfia, Baltimore. Y todo, si todo esto apunta, mira lo que le ocurriría a nuestro continente. Gran parte del sur, Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro. Claro, Río de Janeiro y toda la costa paulista, además de los Países Bajos. Barcelona desaparecería, por cierto. Inglaterra se transformaría en un archipiélago si las proyecciones son así. Londres. Es dramático. Así es la vida. Pero son documentos para reflexionar sobre lo que hemos hablado. Berlín, qué decirte Venecia, ahora sí que estaría debajo del agua. Se perderían muchísimas ciudades. Estambul, todo lo que es la península de Crimea pasaría a ser una isla. Se abriría un gran canal entre el Mar Negro y el Mar Caspio, entre tantas otras cosas. Por lo tanto, situación dramática. En África también se vería muy afectado todo lo que es el delta del río Nilo, Alexandría. Es muy posible que desaparezca si todo esto sigue así. El Golfo Pérsico, Qatar, esas grandes ciudades bellísimas también desaparecerían. Por lo tanto, son proyecciones hipotéticas de la situación medioambiental respecto del agua que hay que tenerla para tomar conciencia. Y en ese sentido vale preguntarse, doctor Fayl, después de esta conversación, ¿podría acabarse alguna vez el agua en el mundo? Esa es la pregunta del millón. Y uno tiene que ser muy claro. El agua, bajo las proyecciones científicas de toda la Tierra, sí se va a acabar.
y se va a acabar en muchísimo tiempo más. En 5.000 millones de años más va a haber un último día perfecto de la Tierra. Y después, ¿qué es lo que va a suceder? El Sol va a haber consumido su núcleo de hidrógeno y helio y poco a poco se va a ir transformando en una gran nebulosa. Pero en la medida que, claro, se vaya transformando en nebulosa, todo el núcleo del Sol se va a ir expandiendo y se va a ir inflando el Sol. De esta estrella amarilla, más o menos madura, que se tiene, se va a ir inflando y se va a ir en ese sentido creciendo. Cuando vaya creciendo el Sol, ojo, en 5.000 millones de años más, va a ocurrir esto que estamos viendo en pantalla, es decir, los océanos van a empezar a evaporarse, ¿ya? En un momento dado de la inflación de esta estrella amarilla que se va a transformar en blanca y después en una roja para transformarse en una nebulosa, va a llegar, claro, este calor del Sol se va a expandir tanto, se va a inflar tanto, que en un momento dado los océanos van a entrar en ebullición. Se van a empezar a calentar tanto que se va a evaporar completamente y pasado unos cuantos miles de años, toda el agua de la Tierra va a desaparecer para siempre. Pero eso va a ocurrir en 5.000 millones de años más. Esto tiene que ver con la evolución natural de las estrellas como el Sol y de planetas que están a una distancia ideal, como es la Tierra para el surgimiento de la vida. Para aquel entonces, la humanidad debió haber tomado al menos sus grandes viajeros, los representantes de la humanidad, van a haber tenido que irse a otros planetas y sobre todo a otras estrellas en busca de agua. Pero sí, Julita, tarde o temprano en nuestro planeta, si la evolución sigue su camino, el agua va a desaparecer para siempre, se va a evaporar y se va a perder en el espacio. Por eso, quizá lo más importante, no ahora, hoy día lo más importante, evidentemente lo más relevante, es preocuparnos de la distribución, informarnos. La ciudadanía no puede vivir ignorante respecto de la situación medioambiental, que es el principal problema científico del planeta. Nos tenemos que preocupar de lo que está ocurriendo acá, pero el futuro, si todo esto es así, es de esta manera, Julia. A concientizar, a tomar acciones, a prepararnos para el próximo 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, en donde el llamado es a plantar y consumir alimentos que utilicen menos agua para crecer, para fertilizar, reducir el desperdicio de agua, las pérdidas de agua, duchas más cortas, lavado de dientes, cortando el agua, los estanques de los excusados. Hay una serie de situaciones que se pueden tomar y de medidas que nosotros podemos tomar para que esto no sea una realidad. Dr. File, muchísimas gracias. Por supuesto, Julita, un gusto estar contigo, como siempre, y que esto sirva para que ustedes en casa, sobre todo las nuevas generaciones, estén más conscientes de la situación. Y como siempre digo, si quieren saber más, vayan a www.docfiles.cl. En la academia cultivamos estos temas y otros tantos temas de sabiduría y de medio ambiente. Gracias, Dr. File, y ustedes sigan en la compañía de Así Somos. Nosotros nos reencontramos el lunes con más de Mentiras Verdaderas. Que tengan un excelente fin de semana.